Hola, hola, bienvenidos. Estamos comenzando un nuevo encuentro aquí por la red Nuevo Tiempo de Comunicación en esta semana especial del Amor Vive. Aquí estamos una vez más. Esta semana que comenzó el día 11 de abril y va hasta el 17. Tú que nos estás acompañando todos estos días, déjame decirte que hoy tenemos un día muy especial. Y tengo aquí algo para presentarte que seguramente quizá tú ya lo hayas pedido. Pero si quizás es la primera vez que lo estás viendo, déjame decirte que esta es una guía de estudio que tú puedes solicitarla de manera totalmente gratuita. ¿Y cómo tienes que hacer? Simplemente tienes que escribir al número de WhatsApp que aparece en la pantalla. Allí envías un mensaje, solicitas esta guía de estudio que te va a ayudar a entender algunos temas en profundidad que estuvimos hablando durante estos días y temas que estaremos hablando a continuación en este programa. Esta revista tiene temas muy interesantes en busca de la verdad. Quizás alguna vez te hayas preguntado, ¿Dios existe? ¿Puedo confiar realmente en la Biblia y en este amor que vive? Entonces, no pierdas más el tiempo y pide tu estudio bíblico, esta guía que te ayudará a entender con más profundidad la palabra de Dios. Puedes solicitarlo a través del WhatsApp más 55 12 98 100 14 60. O también, si lo prefieres, puedes entrar a la página web de Nuevo Tiempo, que es nuevotiempo.org/estudio. Allí podrás solicitar esta guía que es totalmente gratuita. Y antes de comenzar el programa de hoy, le vamos a dar la bienvenida a nuestro querido pastor Joel Flores, quien tiene la oportunidad de darnos la palabra en esta programación tan especial del Amor Vive. Lo invitamos, pastor. ¿Cómo está? Bienvenido. Hola Melanie, ¿cómo estás? Qué Todo alegría bien. una vez más estar aquí. Este es nuestro cuarto encuentro ya. Así es, Cada día pastor. aprendiendo con expectativas y qué alegría que podamos tener a tantas personas como siempre ya acompañándonos en esta programación. Así es, pastor. Y hoy vamos a hablar un poquito acerca de la fidelidad de Dios, ¿verdad? Ujú. Hoy vamos a hablar en sí acerca de la adoración y la fidelidad, Así ¿no? es, pastor. ¿Le parece que Exactamente. vayamos a Y nuestro claro, vamos espacio? entonces a ese espacio donde conversamos Vamos aquí a siempre. comenzar con nuestro tema de hoy. Pastor, como muy bien lo mencionaba, quizás una de las características que más nos conmueve y por ahí nos sorprende, ¿verdad? Sobre este amor, sobre el amor de Dios y su fidelidad, ¿verdad? Esa fidelidad que tiene hacia nosotros. Creo que es algo que nos conmueve el hecho de que quizás nosotros como seres humanos nos cuesta a veces ser fieles a Él, ¿verdad? Uno se equivoca y dice, no, yo no puedo ser fiel a Dios. Y uno tiene eso, ¿verdad? Y quizás esa fidelidad que Dios tiene hacia nosotros es lo que nos inspira a mantenernos firmes, ¿verdad? En Ujú. esa fe y quizá decidir que nuestra adoración sea hacia Dios. Pastor, le pregunto ahora, ¿hubo quizá algún momento en su vida en el que quizá usted experimentó, ¿verdad? Esta fidelidad de Dios, esta forma, vio cómo Dios se expresó en su vida? Muchos momentos, Melanie. Más hay eventos marcantes en la vida, ¿no? Ujú, Cuando uno se pone a recordar las cosas que Dios ha hecho en tu vida, uno dice, el infiel soy yo, el que no merezco soy yo. ujú, Cuando yo hablo acerca de fidelidad, a mí me gusta pensar en que Dios es fiel. Dios nunca falla sus promesas. El ser humano puede prometer y prometer y prometer. Hay personas que tienen miedo incluso a dar ese paso de fe porque dicen voy a fallar. De seguro vas a fallar. El asunto es que Dios nunca te falla. Voy a contarte un poquito mi historia. ujú, Cuando yo terminé la secundaria, yo no tenía la posibilidad de poder continuar con los estudios porque yo quería ser pastor. ujú. Solo que para ser pastor tenía que dejar mi ciudad, viajar, a ver, en ómnibus más o menos unas 23 a 24 horas. Bastante. De una Desde mi punta a la ciudad otra. hasta la capital Ujú. está más o menos así. Me fui con una pequeña mochila, no tenía mucha ropa, pero con una maleta cargada de fe. O sea, la fe era más grande que lo que llevaba. Y yo me fui desafiando al Señor, diciendo al Señor así, yo estoy aquí y yo no sé cómo voy a terminar, porque ni siquiera sabía cómo iba a terminar aquel ciclo. Y yo aprendí allí a confiar completamente en que Dios, si es que Él quiere que yo sea un pastor, porque yo sentía que Él me llamaba para eso, Él va a proveer todo. ¿Cómo? No tenía idea. Ujú, Cada ciclo era un milagro diferente. O sea, yo tengo para contar 10 milagros de lo que pasó en 10 ciclos. ujú, Recuerdo uno. Estaba colportando en Ecuador,
las personas que escuchan por primera vez el término, colportar es vender libros cristianos o de salud para poder ayudarse, para poder estudiar. Estaba en Ecuador, durante un mes la venta era tan mala, tan baja, y yo todos los días le reclamaba a Dios, decía, Señor, bendíceme, mira, yo oraba, abría la Biblia, y llega un momento en que tu fe es probada, y tú dices, parece que Dios no me escucha, Sí. parece que Dios no sabe, no es consciente de lo que estoy pasando. Señor, yo tengo que estudiar, pero nada. Y a veces ese día iba cargado, ¿no? Con expectativa, con esperanza, y llegaba casi igual. Y ahí llega la desesperación. Sí. Ahí tienes dos opciones. O continúas orando y dependiendo de Dios y pidiendo que Dios haga un milagro, o desistes. Había muchos que desistían en el camino. Ujú. Yo dije, Señor, mira, vamos a hacer una cosa. Si tú permites que en esta vez yo pueda ver un milagro tuyo, porque ya no había esperanza ni siquiera, imagínate, ya había perdido un mes, eran apenas 2 meses y medio, y en un mes y medio era imposible humanamente poder recaudar todos los fondos necesarios. Ujú. Era un domingo lluvioso, porque domingo salíamos también a poder visitar a las personas, y la lluvia tan fuerte me hizo proteger tanto los libros para que no se mojen, que yo no veía lo que estaba al frente. En esa ida, yo sentí que la lluvia paró y no había parado. Lo que pasa es que había entrado por un portón que era tan grande, no me había dado cuenta, Ajá. estaba en una esquina, pero yo había ingresado Ujú. y era un colegio militar. Había Tenía más o ingresado. menos unos 900 alumnos. Ujú. Cuando yo entré y vi que la lluvia había parado, yo me di cuenta que no porque había dejado de llover, sino porque estaba debajo En de un un techo. lugar, ajá. Viene un militar y me dice, ¿cómo entró usted? Le digo, pues entré protegiéndome de la lluvia. Ujú. ¿Qué hace usted? Y yo andaba con un compañero y le dice, bueno, él da charlas. Y yo todavía no había dado una sola charla. Yo había apenas predicado en la iglesia. Y él me dice, ¿sabes? Estamos necesitando de alguien para que dé una charla. ¿Cómo? Me llevó hasta el rector del colegio. El rector me dice, sí, tengo tantos problemas de drogadicción, embarazos, abortos dentro del colegio que no sé cómo controlar. ¿Me puedes ayudar? Está bien, le digo. Me llamó al siguiente día y me dice, mira, la charla es el día sábado. Ujú. Y le dije, mira, no puedo. ¿Pero cómo? ¿Te necesitamos para...? No, no puedo. ¿Por qué? Soy adventista. Y él dice, mi abuela es adventista. Y yo respeto mucho su fe. Entonces la charla vamos a tratarlo del sábado para domingo. Resumiendo la historia. Aquel domingo, en 2 horas, yo tuve la beca para poder estudiar todo ese año. Mira, 2 cosas. Dios permitió que una lluvia me lleve a proteger al lugar que menos esperaba. Ujú. Me abrió las puertas y me probó mi fe. Porque yo podría haber dicho, Dios me está abriendo la puerta, voy a hablar esa charla en sábado porque Él quiere bendecirme. Ujú. Yo dije, no, voy a ser fiel. Y finalmente Dios me dice, tú eres fiel, yo nunca te fallaré. Así. Yo soy fiel a todo lo que prometo. Ese es el Dios que tenemos y ese es el Dios a quien adoramos. Así es, pastor. Seguramente tiene un montón de historias más para contarnos. No le quiero robar más el tiempo, así que ya lo dejo para que pueda darnos el mensaje de hoy. Gracias, Melanie. Muchas gracias. Me alegra poder saludarte como siempre. Estamos en nuestro 4º encuentro. Y en este encuentro estamos aquí para poder abrir la Biblia, para poder reflexionar en ese Dios extraordinario, en ese Dios maravilloso que nosotros tenemos. El amor vive en el hogar, vive en el corazón, pero también vive en la adoración. Y hoy quiero hablar sobre un asunto triste e interesante. Hoy quiero tocar una de las historias más tristes que puede hablarnos los evangelios en el Nuevo Testamento. Yo quiero que tú me acompañes para que juntos podamos abrir la Biblia en Mateo capítulo 26, versículo 14 hasta el versículo 16. Voy a leer apenas 2 textos, ¿está bien? Mateo 26, 14 al 16. Dice, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo los entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba la oportunidad para entregarle. Vamos una página más adelante, capítulo 27, versículo 3 hasta el versículo 5. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado,
devolvió o se volvió arrepentido con las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió, se fue y se ahorcó. ¡Qué tragedia! ¡Qué terrible historia! Yo quiero decirte lo siguiente: una historia triste no puede ser comprendida por su peor momento. ¿Sabes por qué? Porque antes de toda caída, siempre uno se aproxima al precipicio. Antes de caer al abismo, tú primero has tenido que cruzar la línea del precipicio. Tú tuviste muchas advertencias. Y nuestros mayores fracasos son construidos por tropiezos que a veces pasan por desapercibidos. El triste final de Judas siguió este proceso, cruzó la línea que no debía. Y para poder entender cuán lejos fue Judas, nosotros necesitamos mirar más allá del suicidio, mirar más allá de ese último encuentro que tuvo con los sacerdotes. Lo que necesitamos es cavar y ver cuál es la raíz de esta tragedia. Por eso es que Mateo 27, primer texto que nosotros leímos, en sí debe ser entendido mediante el contexto de Mateo 26. Los dos capítulos deben ser leídos para poder entender de una manera más amplia. Entonces, de alguna manera, las historias que están allí en el capítulo 26 y capítulo 27 nos ayudan a ver el cuadro completo, no solamente una parte. ¿Y qué cosa habla en estos dos capítulos? Fíjate una cosa. En estos dos capítulos, quienes juegan el papel más importante en la narración son dos nombres: un hombre y una mujer. Capítulo 26 habla de María y el 27 habla de Judas. ¿Qué María? María, la hermana de Marta y la hermana de Lázaro. Claro que cuando nosotros vamos tanto a Mateo como Marcos, no lo identifican por nombre. Pero cuando vamos al Evangelio de Juan, cuenta la misma historia diciendo que fue María, la hermana de Lázaro, aquella mujer que trajo ese perfume para poder derramarlo a los pies de Jesús. Entonces las historias de Judas y María, cuando uno los ve, pues son contradictorias. Y al ser contradictorias, también son paralelas. ¿Por qué razón? Porque están en contraste para poder mostrar cómo el ser humano puede tener diferentes respuestas a un mismo llamado de fe. Por ejemplo, María es un ejemplo de abnegación. Ella me enseña que para ir a Jesús hay que entregar todo y hay que entregar lo mejor. No hay que reservarse en nada. Ella es capaz de poder hacer una ofrenda al precio más alto, dando a Jesús un frasco, un vaso de alabastro que contenía el perfume más caro de la época. Ahora, vayamos a Judas. Judas, en cambio, es el ejemplo de avaricia, porque él es capaz de recibir cualquier precio, inclusive no importa si es vendiendo a su propio maestro. Entonces aquí encontramos en contraste dos historias. Una entrega y el otro solo quiere recibir. ¿Entiendes? Una persona que entrega y el otro solo recibe. ¿Te das cuenta que podemos tener diferentes respuestas ante un mismo llamado? Y aquí viene la pregunta: ¿cuál es la actitud que gobierna tu vida? Puede ser que en tu corazón esté más la codicia de Judas que la entrega de María. Y aquí Juan, el Evangelio de Juan, menciona que el perfume llevado a esa fiesta que realizó Simón para ser ofrecido para Jesús, dice que ese perfume tenía 1 libra. Y 1 libra, si nosotros queremos traducirlo en las medidas que nosotros conocemos, más o menos sería 2 litros con 2.2, ¿no? Un poquito más de 2 litros. Ahora, este perfume
fue calculado por Judas, porque cuando vio allí a María traer ese frasco que tenía un poquito más de 2 litros, Judas le puso un valor inmediatamente. Y Judas dijo, esto puede valer unos 300 denarios. Eso está en Juan capítulo 12, versículo 5. Lo que significa, escúchame aquí, que cada gramo de este perfume costaba 1 denario. Cada gramo costaba más o menos 1 denario. Y 1 denario pues equivalía al salario de un trabajador común en un día. Cuando alguien trabajaba un día recibía 1 denario. Pero 1 denario apenas podía comprar 1 gramo. Y ella colocó a los pies de Jesús más de 200, casi 300 gramos. Ahora vamos a seguir en los contrastes. Las personas que son codiciosas como Judas son aquellas que ven la vida siempre a través de la óptica del dinero. Se colocan los lentes del dinero, a todo le colocan precio. Ven las cosas por lo que creen que valen, ¿entiendes? Pero no entienden el verdadero precio que representa o lo que realmente significa. Tú sabes que hay cosas que el dinero no puede comprar. No puede comprar esperanza, alegría, paz. No puede comprar la fe. Pero para todo lo demás, siempre vas a encontrar en la vida a alguien como Judas que sabe exactamente el precio de cada cosa. Estos son los negociantes del significado, los negociantes de la vida. ¿Por qué? Porque ellos pesan las cosas y cada vez que entregan algo, lo que están pensando es ¿cuánto voy a recuperar? Ponen un peso y un precio a todo. Entonces ahí encuentro la diferencia entre María y Judas. María vivía para agradar a Jesús. A ella no le importaba si era necesario de dar todo. Era para Jesús. En cambio Judas, él vivía solamente para satisfacer sus deseos. Él vivía para poder acumular, para poder ganar todo lo que podía. No importa si para ello era necesario inclusive usar a Jesús. Ahora, préstame atención aquí. ¿Ya notaste que el síndrome de Judas afecta a miles de creyentes hoy? ¿Tú ya te diste cuenta que hay iglesias enteras que no han sido vacunados contra esta enfermedad? ¿Tú ya viste pastores que suben a un púlpito, que usan la Biblia, que usan el nombre de Dios, allí frente a una cámara de televisión o las redes sociales? Usan el nombre de Jesús para vender oraciones, para vender agua bendita. Toman el nombre de Jesús para ofrecer curación inmediata, haciendo el mayor dinero posible. ¿De qué manera? Explotando la fe de la gente en nombre de Jesús. Ahí está el caso de Judas. A él no le importaba si iba a usar el nombre de Jesús, lo que quería es ganar. Qué cosa terrible, ¿verdad? Qué cosa terrible. Ahora, en la historia encontramos que Judas, que quien acusa de desperdicio a María, finalmente termina negociando al propio Jesús por 30 miserables piezas de plata. Negocia a Jesús por dinero. ¿Sabes que la fe de Judas era una fe basada en negocio? Y cuando vamos al Evangelio de Juan, Juan le quita la máscara a Judas. Cuando vas a Juan 12:6, Juan le dice directamente, Judas era un ladrón. Así lo explica. Y sabes que el mercado de la fe no es solo un problema de Judas. ¿Tú sabías que el apóstol Pedro coloca también este problema en el futuro? O sea, lo coloca para nuestros días. Mira lo que dice el libro de Segunda de Pedro. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo 3. Allí también dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros,
que introducirían encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Wow. ¿Te das cuenta de este problema que hoy vivimos? Judas dejó la mesa de Cristo para sentarse en el escritorio de trabajo de los negociantes de la fe, allí en la mesa de los sacerdotes, que eran los líderes religiosos más importantes de ese tiempo. Lo que estaba ocurriendo allí era una alianza mafiosa que curiosamente acercaba a los peores enemigos de Jesús. ¿Quiénes eran? Los fariseos y los escribas, que durante mucho tiempo siempre estuvieron en contra de Jesús, en contra de su ministerio, y claro, ellos fueron duramente reprochados por Jesús. Ahora, en el clímax de la historia, nosotros sabemos que fueron los saduceos, que era el partido judío que tenía la mayor cantidad de sacerdotes como miembros. Ellos fueron los que llevaron a cabo este proyecto maquiavélico de poder matar a Jesús. Mas ahí viene la pregunta: ¿por qué Judas decidió ser parte de esta confederación del mal? ¿Por qué Judas entró en el juego? ¿Por qué razón Judas decidió traicionar a Jesús? Según el Evangelio de Mateo, fue la historia del desperdicio del perfume de María la que motivó a Judas a entregar a Jesús. O sea, su lealtad fue cambiada por su ambición. Judas no podía entender cómo alguien tan poderoso como Jesús era tan inocente como para no capitalizar mejores condiciones y recursos, como para poder permitir que ese perfume sea derramado. Y sabes una cosa, los Judas no han desaparecido. Porque Judas se representa una visión capitalista de la fe y del Evangelio. Una visión utilitarista de que los recursos sirven solo para lucrar, mas no para servir, no para alcanzar a más personas. Entonces el dinero está por encima de las personas, y esa lógica es peligrosa. Cuando solamente vemos el dinero, las cosas, y no vemos a las personas, entonces nunca veremos un saldo positivo. Mira la ironía de la codicia de Judas. Su fe vendió a Jesús, vendió su lealtad, vendió su fe. ¿A cambio de qué? De 30 piezas de plata. ¿Y a cuánto equivale 30 piezas de plata? 30 denarios. Es decir, el valor de un mes de salario de un trabajador común. O sea, para Judas, Jesús valía menos que un frasco de perfume de María que costó 300 denarios. Según la lógica de Judas, Jesús solamente valía el 10% del precio que él cuestionaba como desperdicio. ¿Y sabes qué triste? Cambió su lealtad por un 10% de su ambición. Ay, qué lo triste. Él tenía allí el ojo puesto en los 300 denarios, pero finalmente se contentó solo con 30. Y ahí viene la pregunta: ¿cómo alguien tan inteligente, alguien tan inteligente, la codicia le puede llevar por un camino y hacer tantas locuras? ¿Cómo alguien tan inteligente puede terminar siendo tan tonto? 30 monedas de plata recibió. 30 monedas no le podía hacer rico, no le daba independencia financiera. Con 30 monedas solamente arruinó su futuro por algo tan pequeño. Y yo lo contemplo a Judas y le digo: Judas, ¿cómo puede ser así? Pero escúchame una cosa. Antes de criticar a Judas, quiero recordarte que el 10% es la cantidad que hace que muchas personas hoy cambien su lealtad a Dios a cambio de su ambición. ¿Tú estás entendiendo lo que te estoy hablando? ¿Estás entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Sabes que nuestro presupuesto y nuestros gastos revelan a quién nos parecemos más?
¿A Judas o a María? A veces nos cuesta tanto reconocer a Dios con un 10% que Él nos pide como reconocimiento y adoración por ser el dueño y el creador de todo. ¿Y cuántos sustraen ese 10%? Es que el verdadero problema de Judas estaba directamente relacionado con un tema importante, que es el tema de la adoración. Entonces, ¿qué cosa es la adoración? La adoración es simple. ¿Quién está al comando de tu vida? ¿Quién se sienta en el trono de tu vida? ¿Quién está primero en todo, incluyendo tu economía, incluyendo tus finanzas? ¿Quién aparece primero en tu presupuesto? ¿Quién? Lo que faltaba en el corazón de Judas le sobraba en las manos, porque él tenía. Solo que el dinero, que era el problema de Judas, también podría haber sido la solución. Y tú puedes preguntar, pastor, ¿qué está diciendo? ¿Cómo así que el dinero, que era su problema, también pudo haber sido la solución? Bueno, hoy quiero hablar contigo un asunto interesante. Primero, para intentar comprender cómo es que él tenía en sus manos el problema como también la solución. ¿Cómo él podía resolver el problema? ¿Cómo se puede resolver su problema? Y para ello tenemos que ir al texto bíblico, y allí dice que Jesús fue vendido por el precio de ¿cuánto? 30 piezas de plata. Por favor, yo quiero que tú pienses 30 piezas de plata, el salario de un mes, de un trabajador. Entonces ahí viene la pregunta, ¿por qué es tan importante entender este valor? Por 3 razones. Necesitamos hoy conocer por lo menos 3 cosas sobre el valor de las 30 monedas de plata. Ahora préstame atención. La primera cosa es que esa cantidad representaba el bajo monto de la remuneración que podía recibir una persona. Mira, cuando nosotros vamos al libro de Zacarías, el capítulo 11, tú vas a leer todo el capítulo allí en casa. Mas hoy te voy a hacer un breve resumen. Zacarías capítulo 11, a partir del versículo 4 hasta el versículo 14. Allí Dios le muestra al profeta una parábola. Y esta se llama la parábola del buen pastor. Te voy a resumir aquí la historia. En la parábola del buen pastor, en esta historia, el Señor está describiendo la difícil situación que vivía Israel y Judá en todo campo político, campo religioso. Los líderes aquí son identificados como malos pastores, que solamente buscan beneficiarse de sus ovejas. ¿Qué hacen? Trasquilan las ovejas, venden lana, pero también se benefician con la muerte, porque cuando la oveja está muerta, venden su carne al carnicero, y todo es para ellos. La codicia, la avaricia. Y esta fue una de las críticas para aquellos líderes codiciosos que usaban la religión para su propio beneficio. ¿Y sabes qué es lo irónico? Finalmente se jactaban que lo que estaban haciendo era para la gloria de Dios. Entonces aquí en esta parábola, estos pastores son llamados pastores homicidas. Así los llama el Señor. Porque lo que hacen estos pastores es llevar a sus ovejas a la muerte. Lo que ellos quieren solamente es la destrucción del pueblo y de la fe. Ahora te pregunto, ¿cuántos pastores hoy tenemos así, verdad? Líderes que solamente están mirando, tienen un ojo en las ovejas gordas. O sea, las ovejas que le van a dar un retorno financiero. La preocupación de ellos no es la salvación de las ovejas. La preocupación es el interés económico que tienen. Ahora, pero no solamente los líderes. Por otro lado, tú sabes que hay muchas personas que solamente se involucran en la fe cuando ellos están pensando en el beneficio que van a recibir. O sea, sirvo a Dios a cambio de qué. ¿Y sabes qué es triste? Que hoy hay iglesias llenas de personas vacías, porque solamente buscan a Dios por dinero, por salud, solo por interés. Entonces, en la parábola de Zacarías capítulo 11, las ovejas representan al pueblo. Y el pueblo, representado por las ovejas, pues se les presenta como rebeldes. Dice en el versículo 8 que estas ovejas se cansaron del buen pastor.
Y aquí nosotros tenemos una lección muy importante. Ser oveja del buen pastor que es Cristo significa obedecer. Obedecer todos los días en toda la dirección que Dios nos guía. Hay muchas ovejas que cuando el pastor les pide que hagan algo, simplemente no obedecen. Se rebelan, huyen. Estoy hablando hoy para una oveja descarriada. ¿Te cansaste de Dios? Déjame decirte una cosa. Si tú no vuelves con Él, posiblemente, ¿sabes dónde vas a terminar? Escúchame aquí. Si tú no vuelves con Él, posiblemente tu destino esté en la carnicería del diablo. Porque Satanás está mirando de cerca, y no solamente a ti, sino también a tu familia. ¿Qué está intentando? Está intentando allí de crear una distancia entre tú y Jesús, una distancia suficiente para que estés solo y luego pueda destruirte a través del pecado. Por eso, si eres una oveja que dice, me cansé del Señor, me cansé de la iglesia, vuelve ahora mismo. Porque la salvación se puede definir a qué distancia estás de tu pastor. Y cuando hablo de pastor estoy hablando a qué distancia estás del Salvador, a qué distancia estás de Jesús. Pero también como ovejas, debemos escuchar todos los días la voz de nuestro pastor, que es Jesús. El libro de Juan dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Ahora, sigamos con la parábola de Zacarías 11. Finalmente, la parábola habla del buen pastor. Y dice que el buen pastor usa 2 varas para guiar a sus ovejas. Esas 2 varas son la gracia y la unión. Eso está en Zacarías capítulo 11, versículo 7. El pastor lo que quiere es lo mejor para sus ovejas. Pero hay un problema, las ovejas son muy rebeldes. Hasta el punto que el pastor se cansa de la rebeldía y rompe las varas, la vara de la gracia y de la unión. La división y la discordia son los frutos de nuestra rebeldía. La oveja que anda en el camino de Dios siempre vive por gracia y no vive peleando con los demás, no hay discordia, porque el buen pastor lo guía. Ahora, la parábola termina así. Cansado de este arduo trabajo, el pastor decide irse. No sin antes, obviamente, pedir un salario por el cuidado que ha tenido a las ovejas. Y mira lo que dice en el capítulo 11, versículo 12 y versículo 13. Dice así, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro hermoso, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Ahora, préstame atención lo que está diciendo aquí el texto bíblico. Aquí percibe que las 30 monedas de plata era un valor muy pequeño, sobre todo por todo el cuidado que ha tenido el pastor por las ovejas, por la protección, por el cuidado. O sea, 30 piezas de plata, era como, tu trabajo no sirve para nada. Eso es lo que está diciendo. Y allí vamos a reflexionar. ¿Quién te dio la vida? ¿Quién te protege de todos los peligros? ¿Quién te despierta cada día? ¿Quién se queda contigo cuando todos los demás se han ido? ¿Acaso no es nuestro pastor supremo? Entonces allí viene la pregunta, ¿por qué entonces tratas las cosas espirituales como si no valiera nada? ¿Por qué entonces estás siempre dando a Dios lo que sobra de tu tiempo, lo que sobra de tu devoción, lo que sobra de tu confianza, lo que sobra? Eso es lo que hizo Judas. Y allí dice que le dieron 30 piezas de plata. Entonces Judas, al cobrar 30 piezas de plata por la vida de Jesús, ¿sabe lo que estaba diciendo Judas? Que Jesús no valía nada. Que Él solamente se merecía las sobras de la vida. Qué triste, ¿verdad? Pero no creas que esto solamente hizo Judas. Esto hacen miles de seres humanos todos los días. ¿Sufres de este síndrome de Judas? ¿Das lo mejor para Dios o das aquello que te sobra? ¿Entendiste? ¿Por qué las 30 monedas de plata tiene un significado profundo? Ahora, lo segundo que explica el valor de las monedas es que este precio representaba, según la ley,
el precio de reparación por la vida de un esclavo cuando era herido o muerto por un animal. Y eso lo puedes encontrar en Éxodo capítulo 21, el versículo 32. O sea, el precio que acordaron Judas y los sacerdotes estaba asociado con el tipo de cambio del mercado de los esclavos de ese tiempo. Los sacerdotes pagaron sin negociar mucho, porque pensaron que Jesús no valía nada. Para ellos Jesús era apenas un esclavo que se presentaba como un Mesías, pero no tenía trono. Entonces no podía valer mucho. Pero aún así era capaz de no dejar dormir a todos los sacerdotes, fariseos, escribas y todos los partidos judíos. Ahora, el pequeño precio que pagaron representaba mucho más de lo que ellos pensaban. Y aquí viene la lección que necesitamos hoy entender. No son las grandes cantidades que invertimos las que muestran qué cosa es lo que realmente valoramos, sino son las pequeñas cantidades que gastamos las que muestran lo que realmente valoramos. ¿Me estás entendiendo? No son las grandes cantidades, es lo pequeño. No es el dinero de tu casa, de tus viajes, de tu auto, de tu ropa, que revela lo peor que hay en ti, sino son las pequeñas cantidades de dinero gastados en cigarrillo, en marihuana, en cocaína, en cerveza, en videojuegos. Aquellas pequeñas cantidades revelan lo sucio que puedes tener dentro. No siempre gastamos grandes fortunas para alimentar nuestros demonios internos. A veces son las limosnas que nos llevamos aquellos que pagan el precio de nuestra condenación. Entonces las 30 monedas de plata me hacen mirar para las pequeñas cosas que carcomen mi carácter. ¿Cuáles son tus monedas de plata? ¿Qué has estado escondiendo pensando que no tiene mucho valor? Sin embargo, te aleja de Dios y de su amor. ¿Qué cosa es lo que te ensucia las manos y el corazón? ¿Puede acaso con aquello que tú consideras pequeño apartarte de Dios? ¿Hacer que eso valores más que a tu propio Salvador? ¿A cambio de qué o de cuánto has vendido o estás vendiendo tu fe? Y lo tercero que me explica el valor que podían tener esas 30 monedas de plata están relacionadas con el simbolismo del ritual que un pecador debía cumplir cuando traía su ofrenda al templo. Ahora préstame atención aquí. Tú sabes que la Biblia establece diferencia entre pecado y pecado. O sea, en esencia, ¿qué cosa es el pecado? Pecado es transgresión de la ley de Dios. Eso dice 1 Juan 3:4. Ahora, todos los pecados traen como consecuencia la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Eso dice Romanos capítulo 6, versículo 23. Pero la misma Biblia ve una consecuencia diferente entre un pecado y otro pecado. Por ejemplo, cuando tú vas a 1 de Juan 5:16, dice que hay pecados que llevan a la muerte y pecados que no llevan a la muerte. Es decir, en el contexto bíblico, cuando alguien comete ese tipo de pecado que lleva a la muerte, debe pagar con su propia vida. Era muy claro para la gente de los tiempos bíblicos que habían pecados que eran más ofensivos para Dios que otros. Entonces, cuando el pecador se arrepentía, la ley diferenciaba qué tipo de ofrenda debía presentar a Dios. Por supuesto, se tenía en cuenta la condición económica de cada pecador para poder exigir qué cosa es lo que podía ofrecer en sustitución de su vida. Ya fuera un animal grande como un toro, un ternero, o un animal pequeño como un cordero, una cabra, un carnero o incluso una paloma. Pero había un pecado en particular que requería del pecador algo más que la sangre del animal que moría en su lugar. Este pecado era llamado el pecado del sacrilegio. ¿Qué cosa era esto? Era la apropiación indebida de algo sagrado. Era tomar algo que pertenecía solo a Dios. Y este pecado podía incluso cometerse inconscientemente o por ignorancia. Tú puedes leer Levítico capítulo 5, versículo 15. Pero incluso si se pecaba contra algo sagrado, sin tener el dominio de la razón, la culpa de este pecado exigía expiación. Porque alguien tenía que pagar el precio. ¿Qué debe ofrecer entonces el pecador? Una vez que el pecador entraba en razón, dándose cuenta de la gravedad de su rebelión, debía tomar un carnero como ofrenda por el pecado. Pero también que tenía que tomar algo más.
Debía calcular el precio del carnero en ciclos de plata, según el ciclo del santuario, y por lo tanto tenía que tomar también la quinta parte del valor del animal, dice Levítico 5:16. Es decir, debía tomar el 20% del valor del cordero y entregarlo a los sacerdotes junto al animal para ser sacrificado. Así restituía el sacrilegio que había cometido, para luego recibir el perdón por ese pecado. Entonces el 20% era la restitución por causar daño a Dios mismo. El pecador no tenía el perdón solo con la sangre del cordero. Necesitaba meter la mano en el bolsillo, sangre y dinero. ¡Qué combinación!, ¿no? Ahora ya puedes entender cuál es la tercera razón del pecado de las monedas de Judas. El pecado contra la vida de Cristo fue un pecado de sacrilegio. Cuando traicionó a Jesús por dinero, se hizo culpable de este pecado. Entonces, cuando Judas volvió en sí, se dio cuenta que había entregado sangre inocente y la ley señalaba dos cosas: un cordero y el 20% del valor de ese animal en monedas de plata para entregar como ofrenda por su culpa. Y la angustia de Judas es que se dio cuenta demasiado tarde que había pisoteado exactamente aquel que le podía perdonar. Por eso es que a esa hora de la noche no había sacrificio. Sacrificio solamente era 9 de la mañana y 3 de la tarde. Ya había entrado en las horas sagradas de la Pascua, pero él estaba sin cordero. No había sangre en los umbrales de su corazón. Y quien no tenía el cordero de la Pascua estaba condenado por la falta de perdón. Entonces pensó que no quedaba sacrificio por su pecado. Ahora entiéndeme, en sus manos estaba el problema, pero también la solución. Él tenía las monedas de plata. Aquellas monedas que lo condenaban también podría traer su liberación. Pero sabes, en lugar de reconocer su pecado, préstame atención aquí, en lugar de reconocer su pecado y buscar a Cristo con arrepentimiento, él fue a solucionar su problema por sí mismo. Y aquí el Evangelio dice que él se fue a devolver la evidencia del crimen. Pero ¿qué faltaba para ser perdonado? Una sola cosa: confesión. Esta confesión no era hecha a los sacerdotes, sino a Dios. Y los mismos sacerdotes le dijeron: ese es tu problema. Ese es tu problema, es un problema entre tú y Dios. Y sabes, Judas se acercó lo suficiente, pero se quedó lo suficientemente lejos como para nunca volver a los brazos de Cristo. Lo que le faltaba era entregarse a Cristo en adoración. A Judas le faltó lo que a muchos hoy les falta: el reconocimiento de su pecado, la tristeza por sus actos de rebeldía. Hoy tenemos mucha alabanza y adoración, pero poca confesión y contrición de espíritu, poca falta de arrepentimiento. Yo te pregunto, ¿cómo te presentas delante de Dios? ¿Cómo estás viviendo tú en la presencia de Dios? ¿Con el rechazo de los sacerdotes? ¿Cómo estás viviendo? ¿Como Judas estás intentando lanzar las monedas, demostrando que estás comprometido con tu pecado, mas en tu corazón no hay arrepentimiento? Yo imagino en ese momento la mirada de Jesús, sabiendo que un pecador cambia su arrepentimiento por 30 miserables piezas de plata. Prefirió la rebeldía de la horca que la gracia de la cruz. No tenía que ser así. Esas monedas de plata señalan el precio que hoy los pecadores intentan pagar, pero no confesar sus pecados a Dios. Endurecen su corazón a Dios. En este momento quiero decirte, tú no puedes seguir ese ejemplo. Hoy entrégate a Jesús. Ríndete a Jesús. Yo te voy a invitar que ahí donde estás puedas ingresar a esta dirección: nuevotiempo.org/acepto. Y ahí escribe tu decisión: yo acepto a Jesús. Y yo voy a estar orando por ti. Y el Espíritu Santo va a tocar tu corazón. Y hoy quiero decirte que hoy tú no puedes seguir el ejemplo de Judas. Hoy tú puedes entregar el perfume de tu vida a Cristo, así como María, en lugar de poder retener, de no entregar tu vida a Jesús como Judas. Judas colocó en su corazón en primer lugar la codicia, el amor al dinero. Hoy miles de personas colocan en su corazón el orgullo, las comodidades, los amigos,
el trabajo, colocan cualquier cosa por encima de Dios. Finalmente son 30 miserables piezas de plata. Finalmente son migajas que el mundo ofrece y despreciamos la gracia maravillosa de Jesús. Para que Judas pueda llegar hasta ese extremo, él tuvo que dar varios pasos en su vida. Yo te pregunto, ¿cuántos pasos equivocados ya diste en tu vida rechazando a Cristo? ¿Por qué estás cambiando el cielo? ¿Por qué estás cambiando el sacrificio de Cristo? ¿Por qué no seguir el ejemplo de María? María fue y le entregó todo a Jesús. Judas no. Judas quería todo para él. Judas quería disfrutar la gloria de este mundo, la gloria pasajera, y cerró su corazón para Jesús. El mayor problema de Judas era cerrar la puerta de su corazón para Cristo. Por eso hoy quiero invitarte para que tú no puedas seguir ese ejemplo. Hoy tú puedes entregar a Cristo un vaso de alabastro. Y no te estoy hablando de manera literal. Entrega tu vida. Tu vida puede ser hoy el perfume, la fragancia que Cristo puede recibir. Tú puedes decir, pastor, yo miro mi vida y no hay perfume, no hay fragancia. Mas si tú vas arrepentido, tú vas confesando tus pecados, Dios transforma tu vida en fragancia y Dios acepta tu entrega. Y yo sé que el Espíritu Santo está tocando tu corazón. No sigas dando un paso más en la vida sin Cristo. No sigas colocando encima de Jesús, encima de Dios otras cosas. Abandona tus excusas. Abandona aquellas cosas que te impiden aferrarte a Cristo y dile, Señor, hoy me entrego. Si tú hoy quieres entregarte, yo quiero invitarte para que tú me mandes ahora un mensaje, este número de WhatsApp. Más 5512 98 300 3400. ¿Entendiste? Más 5512 98 300 3400. Y ella escribe lo siguiente: yo acepto entregarme a Jesús. Yo acepto, yo me entrego. Y desde aquí vamos a estar orando por ti. Toma el celular, levántate donde estás, acércate como siempre a esta pantalla, cierra tus ojos y vamos a entregar nuestro corazón a Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. A través de ella tú me enseñas, me llamas, como también me adviertes. Hoy no queremos seguir el ejemplo de Judas, de poder colocar otras cosas por encima de nuestra relación contigo. Dejamos a un lado nuestras excusas, aquellas cosas que siempre representan nuestras 30 monedas, donde cambiamos tu gracia por las cosas pasajeras, la salvación por las cosas de este mundo. Hoy queremos entregarnos completamente a ti. Hay miles de personas diciendo yo acepto. Dales esperanza, salvación. Abrázalos hoy. Entregamos nuestra vida en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén.